Compañeros, ahora vamos a resolver otro ejercicio de movimiento plano general. ¿Listo? Este es el ejercicio que nos presenta. ¿Qué dice este ejercicio? Este ejercicio se encuentra en el libro Dinámica de novena edición, para que lo busquen y lo estudien aparte. ¿Listo? ¿Qué nos dice? En la posición mostrada, la barra AB, esta barra que aparece aquí, AB, tiene una aceleración nula y una velocidad angular constante de 20 radianes por segundo en sentido contrario al de las manecillas de reloj. O sea que esto va a moverse hacia allá arriba. Listo, no tiene aceleración angular. Listo, nos dicen que es nula, o sea, cero. ¿Qué nos pide este ejercicio? Determinar la velocidad angular del elemento B de H de esta escuadra que aparece acá. ¿Listo? Y la velocidad del punto G de este punto que aparece en la mitad. ¿Listo? ¿Cómo solucionamos este ejercicio? Tenemos que analizar primero la barra AB. ¿Listo? ¿Cómo analizamos esa barra? La analizamos colocando aquí la velocidad de B perpendicular al radio de rotación. ¿Cuál es el radio de rotación? Este que aparece aquí. Listo. Para ese radio de rotación necesitamos saber la longitud. La longitud la podemos calcular a partir de estas dimensiones que nos dan acá, de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Listo. Entonces, la velocidad de B va a tener esta dirección. Vamos a dibujarla para que ustedes puedan observarla un poquito mejor. La velocidad de B tendría esa dirección. ¿Listo? Recuerden que esta velocidad va a ser tangente. Si esto rotara circularmente, sería tangente en este punto y va a ser perpendicular al radio de rotación. Aquí nos va a formar un ángulo recto. Listo. Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Tenemos que conocer una ecuación. ¿Listo? ¿Cuál es la ecuación? Velocidad es igual a velocidad angular por el radio de rotación. Listo. Acá tenemos un poquito más desglosada el dibujo anterior. ¿Listo? Solo lo tenemos en la barra AB. AB, recuerden que es sentido antihorario, o sea que va la dirección hacia allá de la velocidad angular AB o PA, como aparece aquí. La velocidad de B va a ser perpendicular al radio de rotación. Ese radio de rotación, pues acá lo colocamos como L. ¿Listo? ¿Cómo calculamos L? Simplemente aplicando Pitágoras determinamos esa ecuación, esa dimensión. En este caso nos da 5 pulgadas. Listo. Entonces, la velocidad angular equivale a 20 radianes por segundo, que es la que nos daba el ejercicio. Listo. La ecuación es velocidad igual a velocidad angular por el radio de rotación. En este caso, está anotado como L. Y ya determinamos la velocidad del punto B. Ya encontramos aquí la velocidad de B, que sería 100 pulgadas por segundo. Listo. Ya encontramos esta velocidad. Ahora sí, tenemos que analizar a la escuadra o al elemento B de H. ¿Listo? A ese elemento B de H tenemos que aplicarle el movimiento plano general. ¿Listo? Para eso, primero vamos a determinar unas velocidades que nos van a servir más adelante para desarrollar el ejercicio. Como sabemos, si esto se va a mover hacia arriba, o sea, hacia allá, esta parte, esta barra de E se va a mover también hacia arriba. Pero el movimiento, si lo observan bien, va a ser horario. Mírenlo, que si lo ponemos a rotar, rotaría así. ¿Listo? Y este movimiento de B, pues nos dice el ejercicio que va hacia allá. Entonces ya sabemos cómo va a rotar estos dos elementos, AB
y DE. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Listo? Necesitamos determinar unos ángulos. ¿Listo? Primero determinamos este ángulo que aparece aquí. ¿Listo? ¿Cómo lo determinamos? Con 3 pulgadas y 4 pulgadas y con tangente inverso. ¿Listo? Lo demás ya es simplemente complementar ángulos porque aquí tenemos un ángulo recto. Listo. Así determinamos estos ángulos que aparecen aquí. Igualmente para la velocidad en D. ¿Listo? Recuerden que esta velocidad es perpendicular a este brazo de rotación. Listo, continuemos. Ahora sí vamos a hacer el análisis del elemento BDH. Listo. Aquí está explicado el movimiento plano. Este es nuestro movimiento plano. La velocidad de B, la velocidad del punto G, y tendría esa dirección cuando esto empieza a moverse. Exactamente cuando empieza a moverse, la dirección del punto G sería hacia la derecha. Listo. El movimiento del punto D, o sea, la dirección de la velocidad D, tendría esta dirección que aparece aquí. Listo, aquí está apuntada. Listo. Vamos ahora al movimiento del punto H. El movimiento del punto H, la dirección de la velocidad del punto H, tendría esta dirección que aparece aquí. Si observan bien, miren cómo intenta esto desplazarse. ¿Listo? Esto lo que hace es empujar todo el elemento BTH hacia la derecha. Y esta barra DE lo que hace es impedir ese movimiento. Entonces no va a ser horizontal, sino que va a tener una inclinación hacia allá. ¿Listo? Vamos a marcarla para poder observarla un poquito mejor. Tendría esa inclinación, la velocidad en el punto H. ¿Listo? Recuerden que tienen que analizar muy bien cómo son los movimientos para poder determinar esas direcciones. Listo, continuemos. Entonces, recuerden que el movimiento plano es la suma de traslación más rotación. Siempre que vayan a solucionar este tipo de ejercicios, tienen que hacer este análisis antes de comenzar a solucionarlos. Listo. En traslación, todos los puntos van a tener la misma dirección. ¿Listo? La velocidad del punto B sería la dirección que tendrían todos los puntos que están o las partículas de las cuales se compone este elemento B de H. ¿Listo? Aquí sería velocidad de B. ¿Listo? Está mal escrito. Lo vamos a corregir. Aquí no es velocidad de G, sino velocidad de B. Listo. Dejémoslo ahí anotado como aparece ahí. Velocidad de B, velocidad de B, velocidad de B y velocidad de B. Recuerden que en traslación esto va a desplazarse en esa dirección. Todas las partículas van a tener la misma dirección. Listo. Eso en traslación. Ahora vamos a rotación. Tenemos que elegir un punto como punto fijo. En este caso, vamos a elegir el punto B como fijo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es un punto que ya tenemos analizado, que sería la velocidad de B, que ya la encontramos y nos dio 100 pulgadas por segundo. Listo. Entonces vamos a colocar que es positivo, antihorario, como aparece aquí, esta flechita, y va a ser la velocidad angular PDH, que es la velocidad que nos está pidiendo el ejercicio que determinemos. ¿Listo? Si es eso lo que nos pide el ejercicio. La velocidad angular del elemento BDH. ¿Listo? Entonces tenemos que determinar esta velocidad que aparece aquí. Listo. Continuemos con el análisis. ¿Listo? Esto va a rotar en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Recuerden, esto es un radio de rotación. Aquí aparece el radio de rotación. La velocidad del punto G entonces va a ser perpendicular
al radio de rotación. Lo mismo pasa con el punto B, y eso es respecto al punto B, como aparece aquí y como está la nomenclatura. Listo. Vamos ahora al punto H. El radio de rotación del punto H está representado por esta línea punteada. ¿Listo? Ese es el radio de rotación del punto H y es perpendicular a qué? A ese radio de rotación. ¿Listo? Por eso aquí está anotado el ángulo correspondiente. Miren, aquí forma 90 grados. ¿Listo? Entonces, continuemos. Y con la horizontal, pues va a tener una inclinación de 45. Listo. Ya tenemos todas las velocidades. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar la velocidad del punto G o la velocidad del punto H. ¿Listo? Para eso, primero vamos a analizar el punto G. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos armado en nuestro vector. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los vectores que tenemos que utilizar? El vector de la velocidad de B, el vector de la velocidad de H y el vector de la velocidad de D, como aparece aquí. Miren, la velocidad B tiene esta dirección. ¿Listo? ¿Cuánto forma con la horizontal? ¿Qué ángulo forma con la horizontal? Es este ángulo que aparece acá, 36.87. ¿Listo? Ese es el ángulo. La dirección del punto G pues sería horizontal. ¿Listo? Aquí aparece. Si es horizontal, lo colocamos en la parte de abajo y con el vector de la velocidad de B van a tener un ángulo de 36.87, que es este ángulo que la velocidad de B forma con la barra o con la parte horizontal. Listo. Y vamos a utilizar la velocidad de D respecto de B. ¿Listo? Aquí está anotada. Listo. ¿Cómo calculamos este ángulo de aquí? Lo podemos calcular simplemente haciendo la resta de la suma interna de los ángulos. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar otra vez la ley de senos. ¿Listo? La velocidad de B va a ser igual al seno del ángulo opuesto. ¿Y cuánto es el ángulo opuesto? 90. Entonces, velocidad de B es sobre el seno de 90. Lo mismo para las demás velocidades. Velocidad del punto G es igual, sobre el seno del ángulo opuesto, que sería 53.13. Y pues acá tenemos la velocidad del punto D respecto a B por el ángulo opuesto. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a utilizar simplemente esta parte de aquí, esta igualación para determinar la velocidad del punto G. ¿Listo? Lo mismo que se hizo en el ejercicio pasado. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente despejar. ¿Conocemos la velocidad del punto B? Si la conocemos, equivale a 100 pulgadas por segundo. Lo que hacemos simplemente es despejar, la velocidad del punto G. En este caso, el valor obtenido es de 80 pulgadas por segundo. Ya resolvimos un punto del ejercicio, del problema que nos estaban preguntando. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para resolver el siguiente punto? ¿Listo? Que es la velocidad angular de todo este segmento. Entonces, tenemos que utilizar la velocidad de B, la velocidad de H, podemos utilizar esa velocidad, o podemos utilizar la velocidad de D. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo nos queda armado nuestros vectores. ¿Listo? Vamos a utilizar la velocidad de B. ¿Listo? La velocidad de B, la velocidad de D, la velocidad de D. ¿Listo? Esta velocidad que aparece acá y la velocidad de T respecto a B. ¿Listo? Esta que aparece acá. ¿Qué pasa con la velocidad del punto H? Si ustedes son curiosos y realizan el ejercicio,
se van a dar cuenta que no podemos cerrar un triángulo utilizando la velocidad de h. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar este ejercicio? Para encontrar esta velocidad angular. Lo podemos hacer simplemente con la velocidad de d respecto de b, utilizando la ecuación que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio de rotación. ¿Listo? Continuemos. Entonces, aquí está nuestro, nuestro, nuestras velocidades en forma de vectores. ¿Listo? Simplemente las unimos. Velocidad de B, velocidad de D, ¿de dónde las sacamos? De aquí. Velocidad de B, velocidad de D y velocidad de D respecto de B. ¿Listo? Esta velocidad de D respecto de B se la coloca acá. Y la velocidad de D se la coloca aquí, cerrando el ángulo. Y esos ángulos pues ya los conocemos. ¿Listo? Este sería de 53. Este de aquí se lo puede determinar. ¿Listo? Este ángulo de aquí, este de 36.87, lo determinamos acá. Si lo observan bien. ¿Listo? Esta es la velocidad de D. Aquí vendría la parte horizontal. Entonces sería 90 menos 36 nos va a dar este ángulo que aparece aquí, 53.13. ¿Listo? Ya con estos dos ángulos, pues se puede determinar este ángulo que aparece acá y que vamos a utilizar ahora. Vamos a utilizar otra vez la ley de los senos. ¿Listo? ¿Qué velocidad necesitamos determinar de aquí para poder resolver para poder encontrar la velocidad angular? Necesitamos encontrar la velocidad de D respecto de B. ¿Listo? ¿Conocemos nuestro radio de rotación? Sí, que sería de 10. Entonces, vamos a despejar. Listo, vamos a tomar velocidad de B con el ángulo opuesto sobre el seno de 53. Aquí está. Y vamos a tomar la velocidad de D respecto de B con el ángulo opuesto, que sería el seno de 73.74 grados. ¿Listo? Vamos a tomar esos dos valores y los vamos a despejar. El valor de la velocidad de B ya la conocemos, que sería 100. Aquí aparece. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es despejar y ya encontramos la velocidad de D respecto de B. ¿Listo? Que sería esta velocidad que aparece aquí. Ya determinamos esa velocidad. Entonces, si ya determinamos esa velocidad, podemos utilizar ahora sí la ecuación que nos dice que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio de rotación. Recuerden que el radio de rotación aquí sería de 10. ¿Listo? Entonces, aquí aparece explicado un poquito mejor. Velocidad de D respecto de B es igual a la velocidad angular de todo ese segmento BDH por el radio de rotación. ¿Cuánto es el radio de rotación? Les había dicho que era de 10 pulgadas. ¿Listo? Lo que hacemos simplemente es pasar a dividir el radio de rotación sobre a la velocidad. ¿Listo? Y obtenemos ahora sí la velocidad angular de todo este segmento. Encontramos la velocidad angular de todo este segmento BDH. ¿Listo? ¿Cuánto nos dio? Nos da 12 radianes por segundo. Ahí terminaría el ejercicio. Pero aquí está un poquito más allá de lo que nos pide el ejercicio. Encontramos la velocidad del punto H. ¿Listo? Respecto de B. Simplemente van a encontrar el radio de rotación, en este caso aparece como L, simplemente es la raíz del cuadrado de la suma del cuadrado de estos dos valores y multiplicado por la velocidad angular y encontraron la velocidad del punto H, que sería 169.70. Así se resuelve este tipo de ejercicios. Si se dan cuenta, no es más que hacer bien el análisis de la dirección de las velocidades y sumarlos vectorialmente.